regreso de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores es inminente. Vivimos en los momentos más significativos y solemnes de la historia de esta tierra, en el lugar santísimo del santuario celestial, donde se encuentra la sagrada ley moral y espiritual de los 10 mandamientos de Dios. Se está decidiendo el destino eterno de los habitantes de este mundo. Frente a esta ley, Cristo ministra como sumo sacerdote su propio sacrificio expiatorio para perdonar la transgresión, quitar la iniquidad y concluir el pecado. En su intercesión final, Cristo nos dirige su última súplica diciendo: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, porque si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, por beber del vino del furor de la fornicación y transgresión de Babilonia, este también beberá del vino de la ira de Dios y del Cordero Jesucristo. Tras la culminación de su obra sacerdotal, Cristo vendrá con grande majestad y gloria para recompensar a cada uno según fuere su obra. He aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo, dice el Señor Jesús. Prepárate para el encuentro con tu Rey y Salvador. El Creador es quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor Satanás, enemigo de Dios y del hombre y caudillo de la rebelión en el cielo y en la tierra contra la ley del gobierno de Dios. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio a la ley de Jehová, y el Señor está haciendo exactamente lo que declaró que haría. Está alejando sus bendiciones de la tierra y retirando su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. El Señor entonces le permite a Satanás ejercer poder sobre los hijos de desobediencia, lanza destrucción, desgracias y calamidades, y luego el gran engañador hace creer que es Dios quien los aflige y que sus fieles causan esos males. No te dejes engañar, honra a tu Creador y guarda sus mandamientos, que eso es el todo del hombre. Consejo del testigo fiel y verdadero. Entre los expatriados cristianos que huyeron a Norteamérica en busca de asilo contra la opresión de los gobiernos europeos y de la intolerancia y persecución de la Iglesia oficial, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. En su Constitución, inspirada en los derechos y libertades inalienables del Creador, se le garantizó a cada persona adorar y servir a Dios según los dictados de su conciencia. Impidieron así que la Iglesia pudiera emplear el poder civil con los consabidos e inevitables resultados de la intolerancia y la persecución. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Una violación tal destruirá el fundamento de la libertad y causará la ruina nacional. Consejo pro libertad religiosa. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios revestidos como ángeles de luz, para engañar e inducir a la gente a que se unan a Satanás en su última lucha contra la ley del gobierno de Dios. El mismo Satanás se dará por el Cristo que ha venido, curará las dolencias del pueblo y asegurará haber mudado el día de reposo del sábado al domingo, y mandará a todos que santifiquen el domingo, y dirá que aquellos que persisten en santificar el sábado blasfeman su nombre, la ley de Dios, la Constitución de los Estados Unidos y los derechos de la conciencia serán invalidados. A esta apostasía les seguirá la ruina nacional y mundial. Consejo pro libertad religiosa. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que intercede por nosotros frente al propiciatorio del arca que contiene su ley, para darnos redención
y Perdón le da la bienvenida a este su programa Noticias Apocalípticas. Bienvenidos. Mis amigos y mis hermanos, las gentes que voluntariamente ignoran la historia y la revelación de Dios, ciegan sus ojos y sus oídos a la terrible verdad de que la Iglesia Católica como institución no es meramente una religión, sino un poder esencialmente político y económico que con el apoyo de los gobiernos europeos gobernó al mundo desde la Roma de los Césares por 1260 años como el Sacro Imperio Romano. Su gobierno fue tan brutal, tan despiadado, tan corrompido, tan insensible, tan tirano, tan infernal, tan satánico y aún más que el de los césares y emperadores romanos que viciosamente crucificaron a Cristo y persiguieron y torturaron y mataron a sus seguidores. Los papas, con su cuerpo de cardenales, fueron más viles que los césares, porque habiendo conocido la verdad tal como es en Jesús, la repudiaron y la odiaron y la sustituyeron por los errores de la perdición de la religión idolátrica pagana de los césares, y se convirtieron en el hombre de pecado, el anticristo y vicario de Satanás, quien le dio su trono, su poder y grande autoridad. Como anticristo, cambió la ley moral y espiritual de los 10 mandamientos de Dios que Jesucristo hombre guardó hasta la muerte de cruz como autor y consumador de la fe. No sólo cambió la ley de Dios, sino que también persiguió hasta el exterminio a los santos del Altísimo que guardaban sus mandamientos y el testimonio de Jesucristo, quien es la verdad encarnada. Desde que perdió su autoridad suprema en el 1798, hace 220 años, la institución de los papas no ha cambiado ni una jota ni una tilde de sus errores doctrinales que dominaron en el oscurantismo medieval y a lo largo de los siglos, y que los reformadores con la luz de la verdad combatieron. Roma no ha cambiado, es la misma ayer, hoy y siempre. Es el mismo poder tenebroso, enemigo acérrimo de la verdad y su libertad, comprometido a perseguir con todo su poder a los marcados como herejes, cismáticos, liberales y rebeldes
contra su señor el Papa. Enseña diligentemente a los miembros de sus órdenes a ser disimulador e hipócrita, a ser espía, a no creer ni confiar en ningún hombre, a plantar insidiosamente las semillas de los celos y los odios entre las comunidades, las provincias y los estados que están en paz, y a incitarlas a hechos de sangre, involucrándolas en guerra unas con otras, a crear revoluciones y guerras civiles en países que son independientes y prósperos, cultivando las artes y las ciencias y disfrutando de las bendiciones de la paz. Enseña a tomar bando con los combatientes y actuar secretamente en concierto con su hermano de la orden que pudiera estar ocupado en el otro lado, con el propósito de que la Iglesia pueda ser la ganadora en las condiciones finales que son fijadas en los tratados por la paz. Enseña que el Papa es la autoridad suprema en la tierra y que tiene el poder para deponer reyes herejes, príncipes, estados, repúblicas y gobiernos heréticos, siendo todos ilegales sin su confirmación, los cuales pueden en forma segura ser destruidos. Enseña a hacer lo máximo para extirpar las doctrinas heréticas, fundamentalistas, divisionistas, sectarias y liberales, opuestas a las doctrinas de la Iglesia de Roma, y destruir sus poderes. Enseña a extirpar y exterminar de la faz de toda la tierra a los que sostienen y practican las llamadas doctrinas fundamentalistas y heréticas, sin importar edad, sexo o condición, a ahorcarlos, quemarlos, desbastarlos, hervirlos, despellejarlos, estrangularlos y enterrarlos vivos, a desgarrar los estómagos y los vientres de sus mujeres y triturar contra las paredes las cabezas de sus infantes, que cuando lo mismo no pueda ser hecho abiertamente, secretamente se use la copa venenosa, la cuerda estranguladora, el acero del puñal o la bala plomiza. Todas estas enseñanzas e instrucciones están contenidas en el juramento de obediencia al Papa.
el juramento que se toma a un jesuita que es ascendido a una posición de mando y que haya cumplido con el requisito de haber derramado la sangre de herejes, se hace en la capilla del convento, donde un monje sostiene la bandera blanca y amarilla de la sede papal y otro sostiene la bandera negra de la orden, que contiene una cruz, una calavera y los huesos cruzados y la palabra INRI. Y debajo de ella las palabras Justum necare reges impíos, que significa: es justo exterminar o aniquilar reyes, gobiernos o gobernantes impíos o heréticos. Mis amigos, con esta institución del terror, la guerra y las revoluciones y las persecuciones, fue que la República Protestante de la Libertad hizo una alianza y formalizó una unión bajo la administración del presidente Reagan hace 36 años. La nación fue entregada al servicio del papado y cayó bajo su poder y dirección, cuyo objetivo es la anulación total de los derechos y libertades inalienables del Creador, protegidos en la Constitución, para poder establecer su dictadura religiosa y dominio sobre las conciencias. Y mis amigos, eso empezó a ocurrir con el golpe de terror del 11 de septiembre del 2001 y la ley Patriot y el espionaje de los ciudadanos. El golpe de terror puso en marcha una cruzada en Asia Central y luego en Oriente Medio y luego en el norte de África y otros lugares. Convirtió a Estados Unidos en una nación agresora. La involucraron en las intrigas guerreristas basadas en la mentira y en el juramento de obediencia al Papa, para recuperar el gobierno del mundo con el llamado nuevo orden mundial para el Papa. Así, invadieron a Irak. La calavera y los huesos cruzados de la bandera negra de la orden militar de los jesuitas estaban inscritos en los cañones de los tanques y en los helicópteros negros. La bandera negra fue desplegada por los invasores en su cruzada de conquista. Cruzada
que puso en práctica el genocidio y las torturas más crueles e inhumanas de verdugos infernales convertidos en bestias sanguinarias que cometieron los crímenes más viles contra la humanidad. El colmo de toda esta vileza se manifestó en su forma más cruda, cruel, insensible y desvergonzosa, cuando su contraparte, los Isis, adoradores de María y de la diosa Isis, desplegando la bandera negra de los jesuitas, masacraban, torturaban, degollaban, despellejaban, crucificaban y enterraban vivos en cumplimiento de su juramento al Papa, a gente de todas las religiones y creencias, incluyendo a los de su propia religión. Ese salvajismo de la milicia del Papa, protegida por la inmunidad total, fue cometido por más de 3 años en plena luz del sol, de cara al mundo. ISIS no es una milicia musulmana, como se pretende hacer creer. Es una milicia papal de la orden de los jesuitas, de la cual el mismo Papa actual es miembro, que recluta musulmanes con el propósito de confundir a las gentes y usan nombres musulmanes. Además de la bandera negra y la calavera, los huesos cruzados y la cruz roja, los jesuitas usan como su logo oficial las letras H y S, circundadas por un sol. Son tomadas de la Trinidad egipcia, que adoran al sol. La Trinidad es Horus, Isis y Serb. Isis es la diosa a quien los jesuitas adoran como María, los cuales también adoran al Papa y al sol, y guardan el domingo, Sunday, el día del dios sol. Y ahora, el clero papal, mis amigos, reclama ser víctima de las persecuciones y masacres cometidas por su milicia ISIS, y le ha pedido a los gobiernos la protección y defensa de su religión. En septiembre del 2014, con el apoyo total de los Estados Unidos, se lanzó la iniciativa en las Naciones Unidas para unir a todos los países en la defensa de la religión oficial protegida por el Estado, y a combatir, mis amigos, y a combatir toda disidencia
sectarismo, fundamentalismo y divisionismo religioso como crimen de odio y herejía condenable. Las naciones, desgraciadamente, sellaron el compromiso. Y este miércoles de cenizas, 14 de febrero, las Naciones Unidas lanzó el plan de acción para implementar el compromiso con la visión papal. Y este sábado 24, en el Coliseo Romano del Vaticano, encendieron luces rojas representando la sangre que su milicia ISIS derramó y que ahora, en unión con el Estado, derramará la sangre de los disidentes perseguidos como herejes y cismáticos. Con este poder infernal que empleó el poder del Estado para perseguir y masacrar a los disidentes y reformadores socolor de ley y orden, tendremos que enfrentarnos. Sí, mis amigos, tenemos que enfrentarnos en la última gran controversia. Vistámonos de Jesucristo y de toda su armadura de luz. Mis amigos, porque es la única arma segura, la palabra de Dios y la justicia de Cristo y su testimonio y su santa y sagrada ley inmutable. Que Dios nos ayude de manera que podamos resistir y salir más que victorioso por medio de Cristo. Las armas de ellos son carnales, las nuestras son espirituales, poderosas en Dios, para que la luz brille, disipando las tinieblas del error y la perdición. Que Dios nos ayude, y así sea. Amén. El Creador es quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor Satanás, enemigo de Dios y del hombre y caudillo de la rebelión en el cielo y en la tierra contra la ley del gobierno de Dios. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio a la ley de Jehová, y el Señor está haciendo exactamente lo que declaró que haría. Está alejando sus bendiciones de la tierra y retirando su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. El Señor entonces le permite a Satanás ejercer poder sobre los hijos de desobediencia, lanza destrucción, desgracias y calamidades, y luego el gran engañador hace creer que es Dios quien los aflige y que sus fieles causan esos males. No te dejes engañar, honra a tu Creador y guarda sus mandamientos, que eso es el todo del hombre. Consejo del testigo fiel y verdadero.